Tras el cierre de la fecha 2 en el campeonato femenino de futsal, ya tenemos selecciones clasificadas para la siguiente ronda, ya hay otras que están eliminadas y que ya no pueden pelear por el cupo al mundial, y por eso es que hoy vengo a repasar lo que sucedió en los 4 encuentros del día en esta clasificación para el mundial de la categoría. Bueno, y empieza a definirse absolutamente todo en este premundial femenino de futsal allá en Guatemala, en el Domo Polideportivo en la ciudad de Guatemala, donde se está disputando. Hoy tuvimos los 4 encuentros de la fecha 2 y, como les decía, ya hay un grupo en el que están definidas ambas clasificadas y por ende ambas eliminadas. El otro está un poco más cerrado, pero también con grandes resultados para las selecciones hispanoparlantes, y por eso pues vamos a repasar todo lo que sucedió. Comenzamos como siempre el orden cronológico del día. El partido que fue más temprano fue en el que la selección canadiense se despachó con un 6-0 sobre la de Honduras. Ya Honduras, de hecho, con este resultado se despide. Lo vamos a ver un poco más adelante en la tabla del grupo, pero repasamos muy rápido los goles. Desde el minuto 1 se puso en ventaja la selección Canuck con Esther Brossard. Al minuto 8 llegó el segundo gol, obra de Stephanie Ann Dadild. Antes de irse al descanso, al 18 llegó el tercero, Cynthia Gaspard Freire, y apenas inició el segundo tiempo llegó el cuarto, al 21 el doblete de Esther Brossard. Joel Gosselin, que se apuntó el quinto a los 23 minutos, y a los 34 llegó el sexto y último gol del encuentro, el doblete de Cynthia Gaspard Freire, para que así pues Honduras no tuviera chance y Canadá se despachara entonces con esta victoria, su primera victoria en la historia de este campeonato femenino de futsal. Luego tuvimos el duelo entre las selecciones de México y de Cuba, y aquí la selección mexicana, aunque el resultado parece que no sufrió tanto, pues sí lo hizo un poco en el desarrollo. 4-1 fue la victoria para la selección norteamericana, que inició perdiendo tan solo a los 3 minutos. Cuba puso el único gol que pudo anotar al final del partido, Naomi Aguilar, que puso a soñar a las caribeñas, y así finalizó de hecho la primera parte. Sin embargo, en el segundo tiempo, a los 4 minutos, llegó el empate, obra de Sanik Benítez, y ya después, en el cierre del partido, cuando parecía que todo iba a ser un empate o que al menos iba a estar bastante peleado el resultado de este encuentro, México pues encontró a una Cuba que se desordenó. Minuto 36, cuando faltaban 4 minutos, llegó el 2-1, obra de Itzel Cruz. Al 38, cuando faltaban 2 minutos, llegó el tercero, obra de Paulina Cruz. Y ya después, faltando 1 minuto, al 39, 4-1, Rosa Aguiar, que selló la victoria y la goleada de la selección mexicana. Así que pues en el cierre del partido, insisto, se abrió Cuba, se desesperó y México pudo conseguir la victoria luego de que parecía que todo se iba en empate. Después de eso, lo que tuvimos fue el resultado entre las selecciones de Estados Unidos y de Costa Rica, uno de los mejores encuentros que se ha dado hasta el momento en este premundial, y que por cómo se dio el desarrollo y por el resultado, perfectamente pueden ser 2 de las candidatas a clasificar a la Copa del Mundo. 2-2 fue el marcador final. Empezó ganándolo Estados Unidos a los 6 minutos. Sarah Martin, que está siendo la estrella de la selección de las barras y las estrellas, puso el 1-0. Así se fueron al descanso, y en la segunda parte la propia Sarah Martin anotó su doblete cuando llevaban 4 minutos de ese tiempo complementario y parecía que Estados Unidos dominaba el encuentro. Sin embargo, Costa Rica estaba haciendo un buen encuentro, pudo reponerse a lo que estaba sucediendo, y faltando 8 minutos para el cierre llegó el descuento, Yerlin Varela, y cuando ya no quedaba nada, quedaban segundos, 30 segundos, llegó el 2-2. Tatiana Cascante, la 9 de Costa Rica, puso el empate que deja en una muy buena posición a las costarricenses, aún con la derrota por el partido que le queda a Costa Rica. Tenía buenas chances de clasificar, pero el empate es todavía mejor, y esto más bien pone contra las cuerdas a la selección de los Estados Unidos de cara a la siguiente fecha. En un rato lo vamos a repasar, pero todavía nos falta un encuentro que fue el que cerró, y por supuesto en el que fue protagonista la selección local de Guatemala. Desgraciadamente para la afición, pues no tuvo un buen resultado. 4-3 victoria para Panamá sobre las Chapinas. 1-0 llegó a los 2 minutos, Gloria Sáenz puso a soñar a las panameñas, y muy rápido a los 5 minutos llegó el 2-0. Kenia Rangel pues ponía así a las panameñas con una tranquilidad que parecía que se iba a mantener durante todo el partido. Así se fueron al descanso, pero en el
segundo tiempo, aunque no sucedían demasiadas cosas, cuando faltaban 10 minutos, Grecia Santizo puso el descuento y un minuto más tarde, no duró nada Guatemala en empatarlo, llegó el 2-2 Catherine Garzaro. Sin embargo, todo este esfuerzo de la selección chapina se terminó cayendo porque 3 minutos más tarde llegó nuevamente la ventaja para las canaleras. Ariadna Abadía puso el 3-2. El 4-2 llegó obra de Gloria Sáenz, que se fue con su doblete, y aunque llegó el 4-3, pudo volver a descontar la selección local. Andrea Chajón, faltando 3 minutos, puso ese 4-3. Después no pudo llegar nuevamente el empate y Panamá, que se quedó con una victoria que las clasifica a la siguiente ronda y elimina a Guatemala. Eso lo vamos a ver aquí en las tablas. Aquí pueden observar el grupo A, con México liderándolo, 6 puntos, paso perfecto para las norteamericanas y un +8 en el gol diferencia, mientras que Panamá tiene un +5 con esos mismos 6 puntos, pero ya este grupo, como pueden ver, está definido quiénes clasifican y quiénes se quedan por fuera. México y Panamá avanzan a la siguiente ronda, Guatemala y Cuba están eliminadas. Lo que por supuesto todavía pues queda para la siguiente fecha es quién se queda con el primer lugar y pues quién se queda con el último, aunque lo que importa es más ver la parte de arriba, quién clasifica primera y quién clasifica como segunda, y lo vamos a ver ahora con el calendario de la siguiente fecha. Pero quiero repasar también cómo quedó la tabla del grupo B. Aquí pueden observar, Estados Unidos todavía está a la cabeza por el empate que tuvo frente a Costa Rica, 4 puntos para ambas selecciones, pero la selección norteamericana mantiene ese +7 por la goleada que consiguió en la primera fecha frente a Honduras, mientras que Costa Rica tiene únicamente el +1. Canadá, que consiguió la victoria frente a la selección de Honduras, llegó a 3 puntos y se mantiene con vida. Tendrá que pelearlo en la fecha 3, pero Honduras, como pueden ver, ya está eliminada porque no puede alcanzar los 4 puntos que ya tienen tanto Estados Unidos como Costa Rica, y por eso es que Honduras está fuera de la pelea en este premundial. Otra selección centroamericana que queda eliminada, pero Costa Rica sigue con grandes posibilidades y precisamente lo vamos a ver con el calendario. Ahí pueden observar lo que va a pasar el día de mañana, jueves 1 de mayo, cuando se dispute la fecha final de esta fase de grupos a primera hora. Costa Rica va a enfrentarse a Honduras. Viendo los resultados que tanto Estados Unidos como como Canadá golearon precisamente a la selección de Honduras y Costa Rica le ganó a Canadá y le empató a Estados Unidos, pues todo supone que el camino es que Costa Rica pues no tenga problemas para conseguir la victoria frente a la H. Así que Costa Rica en una muy buena posición de conseguir la clasificación y a ver si no el primer lugar también. Después tenemos ese Panamá-México. Ahí es en donde se define el liderato del grupo A. Estas dos selecciones, que son las ya clasificadas, son las involucradas. Veremos quién es la que se queda con el primer lugar. Empate para ambas significaría que México se queda con el primer lugar y Panamá en el segundo, y la victoria para cualquiera de las dos. Si gana México, pues México se queda con el liderato. Si gana Panamá, serían las canaleras. Ojo con otro gran encuentro y que nos va a dejar claras bastantes cosas. Ese Estados Unidos frente a Canadá por el grupo B, que será el tercer partido del día, porque aquí es en donde vamos a ver si de verdad están tan parejas las tres selecciones, Estados Unidos, Canadá y Costa Rica. Costa Rica, como ven, empató frente a Estados Unidos, le ganó por la mínima a Canadá, así que más o menos andan por el mismo nivel, y yo creo que pues aquí es muy importante. Canadá necesita la victoria para clasificar. El empate tendría que esperar una derrota de Costa Rica y es bastante complicado, aunque puede llegar a suceder, pero yo creo que Canadá para sentirse tranquilas y para no depender de otros resultados, aunque igual ya lo va a conocer porque Costa Rica juega a primera hora, pero bueno, Canadá va a buscar la victoria, al igual que Estados Unidos, que el empate le daría la clasificación, y aquí es en donde Costa Rica puede sacar provecho de que si estas dos empatan, por ejemplo, pues Costa Rica con una victoria por el resultado que sea, se quedaría con el primer lugar, así que pues bastante interesante también ese cierre del grupo B, mientras que el último partido paradójicamente ya no va a definir absolutamente nada, nada más que el último lugar, quién queda en el último lugar en el grupo A. Guatemala frente a la selección de Cuba, ambas ya eliminadas de este premundial. Y como ya habíamos repasado, el viernes habrá descanso, el sábado serán las semifinales y el domingo la final. Recordemos que los cruces de las semifinales es primer lugar del grupo A contra el segundo del B y viceversa, por eso es importante en qué posición quedan cada una de las selecciones. Por darles muy rápido el ejemplo, en este momento se estaría enfrentando México frente a Costa Rica y la selección de Panamá frente a Estados Unidos. Serían
en este momento, tras la fecha 2, los duelos de las semifinales, pero evidentemente todo esto se va a mover, o bueno, podría no moverse, pero es muy probable que se mueva después de la fecha 3 del día de mañana, y que por supuesto aquí estaremos para comentar lo que suceda en esos 4 encuentros. Muy posiblemente haga el video más temprano cuando finalice el tercer partido del día, el de Estados Unidos frente a Canadá, por el hecho de que ya el Guatemala-Cuba no define nada, y porque también mañana choca con el partido entre Cruz Azul y Tigres. Ambos terminarían a la misma hora, e insisto, como ya Guatemala-Cuba pues no define nada, posiblemente haga el video por ahí de las 8 de la noche, un poco más tarde, cuando esté iniciando el Cruz Azul Tigres. Aquí estaré subiendo el video ya del cierre de la fase de grupos de este premundial de futsal femenino, que está bastante interesante, que nos empieza a dejar claras bastantes cosas de quiénes son las selecciones que se ven como favoritas. Yo creo que el tema de Panamá, aunque hoy tuvo un revés por muchos momentos frente a Guatemala, se ve bastante sólida. Lo mismo para México, aunque sufrió frente a Cuba, pero que terminó sacando con solvencia el resultado. Y por el otro lado, evidentemente, las dos norteamericanas, Estados Unidos y Canadá, y también Costa Rica, están levantando la mano como las selecciones más fuertes en esta primera edición, y que veremos quiénes son las dos que se quedan con los boletos que hay disponibles para el Mundial de Filipinas a final de este mismo año 2025. Así que así está el tema. Como siempre, quiero conocer sus opiniones, que me dejen aquí los pronósticos de mañana, qué va a suceder, quiénes clasifican, en qué posición, quiénes se quedan con los dos lideratos. Toda esa información, o si tienen preguntas, datos que quieran aportar, cualquier cosa aquí debajo del video. Y como ya les he estado diciendo, si pueden dejar su like, si pueden compartir el video, comentar, todo es un apoyo enorme y me ayuda a mantener aquí el canal flotante y que esté todo perfecto. Entonces pues de verdad les agradecería muchísimo. Ya lo han hecho en los últimos videos de esta disciplina, que sé que no le interesa a tanta gente, pero mientras haya bastante gente, como les decía, con buena calidad en ese sentido de aficionados, pues aquí seguiremos dándole cobertura a lo que suceda. Y porque ya les he dicho, yo siempre hablo de todo lo que sucede aquí en la CONCACAF. El punto es la frecuencia con la que lo pueda llegar a hacer, si en cada partido de la fase de grupos, como lo estamos haciendo con esta disciplina, o si es solamente un video después. Eso es lo que sí depende mucho del apoyo de ustedes, pero saben que siempre, independientemente del apoyo y de las vistas, aquí tendrán toda la información de todas las competiciones de toda la CONCACAF. Así que pues de verdad muchísimas gracias por el apoyo. Si llegaron hasta aquí, si se tiraron ese discurso, suscríbanse al canal para seguir muy de cerca todo el fútbol de nuestra región, y nos vemos mañana con el cierre de esta fase de grupos del campeonato femenino de futsal.